Vamos a ir con el segundo tema de este tercer parcial, que van a ser alquenos. Seguimos estando en el mismo tema de química orgánica. En el caso anterior vimos los alcanos, vimos cómo eran los alcanos, que tenían un enlace simple. Ahora vamos a ver los alquenos, que tienen un doble enlace. ¿Sí? Entonces aquí vamos a empezar. Alquenos, aquí está el título, ¿sí? Que también se les llama olefinas. Y lo que vamos a identificar es que van a tener este doble enlace de aquí. Si va a ser un carbón con otro carbón y va a tener un doble enlace. Recuerden que ese doble enlace es una hibridación sp2. ¿Sí? Entonces aquí va a estar la fórmula general, donde nos va a decir el número de carbonos y el número de hidrógenos que vamos a tener. Ahora, va a ser muy parecido a la nomenclatura de los alcanos con los alquenos, exceptuando que ahora en vez de tener terminación ano va a tener terminación eno, ¿sí? Por eso se llaman alquenos. Ya cuando veamos alquinos, pues van a tener terminación ino, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre alcanos, alquenos y alquinos. Muy bien, entonces aquí en los alquenos vamos a terminarlos con eno, y el primer alqueno que va a haber va a ser este de aquí, el eteno. El eteno va a tener ese doble enlace entre carbonos, si va a ser CH2, doble enlace CH2, y ese va a ser un eteno, ¿sí? Ese es su nombre. El siguiente pues va a ser 3 carbonos, ¿sí? Vamos a ir aumentando carbonos. Entonces vamos a tener 3 carbonos y este se va a llamar propeno, ¿sí? Aquí está el doble enlace, entonces vamos a tener CH2, doble enlace, CH, enlace CH3. Recuerden que los carbonos solamente pueden tener 4 enlaces en total. Por ejemplo, este carbono de aquí va a tener 4 enlaces, 2 que utilizan el doble enlace y 2 que utilizan el hidrógeno, por eso es CH2. El tercer carbono que se muestra aquí, este tercer carbono va a tener 4 enlaces también, tiene 2 con el otro carbono del doble enlace, aquí se muestra, 1 con el otro carbono y ya nomás le queda 1 y ese 1 va a ser un hidrógeno, entonces va a ser CH. Y por último, este carbono de aquí va a tener 4, 1 con el carbono anterior y 3 con los hidrógenos, por eso son CH3. ¿Sí? Recuerden eso. El siguiente se va a llamar buteno. Ahora aquí va a haber una nomenclatura dependiendo de dónde tengamos el doble enlace. Podemos tenerlo en el primer carbono, en el segundo, en el tercero, dependiendo de la estructura que nosotros tengamos, lo vamos a nombrar. Por ejemplo, este buteno lo vamos a llamar 2-buteno porque el doble enlace está en el segundo carbono. Entonces por eso se llama 2-buteno. Si lo hubiera tenido en este primer carbono que se muestra aquí, este primer carbono en vez de este segundo, entonces se llamaría 1-buteno. ¿Sí? Entonces va a depender de dónde esté el doble enlace para nombrar a los alquenos. Por ejemplo, este penteno, que es de 5 carbonos, sí tiene el doble enlace en el 1, por eso se llama 1-penteno. Entonces como tiene el enlace en el primer carbono, se va a llamar 1-penteno. Si lo hubiera tenido en el segundo carbono, o sea aquí, en vez de aquí, tenerlo acá, ¿sí? Donde está la manita, entonces ahí se llamaría 2-penteno. ¿Sí? Por ejemplo, este hexeno es 1-hexeno porque lo tiene en el 1. Si lo hubiera tenido en el 2, se llamaría 2-hexeno. Si lo hubiera tenido en el 3, pues 3-hexeno. ¿Sí? Va a depender en qué carbono lo tenga, lo vamos a nombrar. Entonces es muy parecido. 6 es hexa, 7 hepta, 8 octa, 9 nona, 10 deca. Entonces así los van a poder nombrar. Octeno, noneno, deceno, hexeno. Sí, van a tener terminación eno. Entonces esos van a ser los alquenos normales, los que sean una sola línea. Pero de nuevo pues vamos a hacer alquenos que tengan ramificaciones, igual que en los anteriores. Entonces vamos a seguir las mismas reglas, muy parecidas a las reglas anteriores.
pero ahora va a ser un poquito diferente, ¿sí? Entonces vamos a utilizar 3 reglas que vienen en el documento que yo les voy a dar. La regla 1 nos dice que vamos a seleccionar la cadena continua más larga de carbonos que contenga el doble enlace. Y ese va a ser el nombre que tenga el nombre del alqueno. Entonces vamos a hacer este ejemplo de aquí. Vamos a tener este carbono, este carbono, este carbono. ¿Sí? Vamos a tener estas ramificaciones y vamos a ver cuál es la cadena más grande. Muy bien. Entonces ese sería nuestro primer ejemplo. Vamos a seleccionar la cadena más grande. Si yo empiezo, por ejemplo, aquí y me voy para arriba, pues vamos a contar cuántos carbonos tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdón. 5, 6, 7. Tengo 7 carbonos. Sí, esa sería una forma de nombrarlos. Otra forma pues sería teniendo este de aquí. Ese sería otra cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Siguen siendo los mismos 7, ¿verdad? Entonces no importa si yo selecciono la cadena que va hacia arriba o la cadena que va hacia abajo. Van a ser los mismos 7 carbonos. Entonces no nos va a afectar en nada seleccionar una o la otra. Ahora recuerden que a la hora de seleccionar la cadena más larga hay que tomar en cuenta donde tengamos el doble enlace. Aquí tenemos nuestro doble enlace. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso. ¿Sí? No podemos, por ejemplo, me digan, pues acá también yo tengo 7 carbonos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si yo sigo teniendo mis mismos 7 carbonos, ¿por qué no tomar esa cadena de ahí? Porque esa cadena no contiene el doble enlace. Entonces solamente vamos a tomar la cadena más larga si tiene el doble enlace o todos los dobles enlaces. Entonces esa va a ser nuestro primer paso, seleccionar la cadena más larga. Voy a seleccionar este de aquí y que contiene el doble enlace, ¿sí? Ese va a ser nuestro paso 1. Muy bien, paso 2 o regla 2. Identificar los grupos alquilos unidos a la cadena principal por medio de números indicando su posición. Otra cosa, aquí en el paso 1 viene que se va a enumerar la cadena por el extremo donde la ubicación del doble enlace resulte con el número más bajo. Entonces vamos a seguir con ese paso 1. Si yo enumero la cadena de aquí de la izquierda hacia derecha, perdón, de derecha a izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el sexto carbono yo tengo mi doble enlace. Entonces no me conviene enumerarlos de esa manera. Lo vamos a enumerar, en este caso de izquierda a derecha. Este sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Entonces los voy a enumerar de esa manera porque tengo más cercano el doble enlace del lado izquierdo. Sí, va a estar en el carbono 1. Entonces ese sería el paso 1. El paso 2 sería seleccionar mis radicales. ¿Sí? Los radicales serían las ramificaciones. Entonces ahí yo tengo esas dos ramificaciones. Ahora, ¿cómo los voy a nombrar? Ya lo vimos en la clase pasada, ahí están. Pero aquí los muestro de nuevo en el video. Si solamente es un carbón, un CH3, que sería este caso, se va a llamar metil. Si tuviera 2 carbonos, pues se llamaría etil. No tengo ninguno de 2 carbonos. Tengo este de 3 carbonos, que se llama propil. ¿Sí? Sería un propil. Ahora, hay diferentes acomodos dependiendo del número de carbonos. Cuando ya empezamos con el 3 tenemos 2. Tenemos un propil, que es una cadena normal, una larga como esta de aquí. Pero también puede iniciar en el carbono del medio. Entonces si inicia en el carbono del medio tenemos 3, ¿verdad?
pero inicia en el carbono de medio, se va a llamar isopropil. ¿Sí? Por ejemplo, el de 4, si inicia normal, si es una cadena normal, se va a llamar butil. Pero ¿qué pasa si empieza el enlace en el segundo carbono? Pues se va a llamar sec-butil. ¿Qué pasa si inicia en el segundo carbono de nuevo, pero tiene esta forma? Pues se va a llamar terbutil. ¿O qué pasa si tiene esa misma forma, pero en vez de empezar aquí, empieza acá? Pues se va a llamar isobutil. Dependiendo de la forma, va a ser el nombre que nosotros le vayamos a poner a esos radicales, a esas ramificaciones. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta todo eso de... Ahorita lo único que vamos a utilizar va a ser estos dos. Vamos a tener un metil y un propil, tanto aquí como aquí. ¿Sí? ¿En dónde están? En el carbono 2 y en el carbono 4. ¿Sí? En el 2 tenemos el metil. Y en el 4 tenemos nuestro propil. ¿Sí? Que ese sería el paso 2. La regla 2 nos dice que vamos a identificar los grupos alquilos, ¿sí? Nuestros radicales alquilos o nuestras ramificaciones. Se les puede llamar de esa manera. Entonces, esa va a ser la regla 2. La regla 3 es, al nombrar los grupos alquilos, hacerlos por orden de tamaño creciente. Si en un mismo grupo aparece más de una vez, se utilizan los prefijos di si tenemos dos. Por ejemplo, si hubiéramos tenido 2 metiles, hubiéramos puesto dimetil. Si hubiéramos tenido 3, pues trimetil. 4, tetrametil. Dependiendo de cuántos tengamos del mismo. ¿Sí? Entonces en este caso, pues nomás tenemos uno de uno y uno de otro. ¿Sí? No se repiten. Entonces esa es la única condición. Ahora, aquí nos dice que lo vamos a nombrar por el tamaño creciente. ¿Sí? Porque estamos utilizando las reglas de la UPAC. ¿Sí? En algunos videos ustedes pueden encontrar que los nombran con el abecedario. O sea, primero empezamos con el A, B, C, D. ¿Sí? Entre más cercano sea a la A, o sea, entre menos sea la letra con la que inicia, los nombran. Sí, esa era una manera antigua de nombrarlos. La manera actual es con las reglas de la UPAC, que es en orden de tamaño creciente. O sea que vamos a empezar con los metiles, y de nuevo con esta radicales alquilo. Vamos a empezar con el metil. Si tenemos etiles los vamos a poner. Si tenemos propiles, si tenemos butiles. ¿Sí? Va a depender de cuántos carbonos tengan nuestras ramificaciones. Si los ponen en forma del abecedario, no hay problema. ¿Sí? No va a haber problema. Sigue estando correcto. Pero las reglas de la UPAC nos dice que es por orden creciente de los carbonos. Entonces ya tenemos estos de aquí. Entonces el nombre total va a ser, vamos a nombrar el 2 metil ponemos el otro radical que sería el propil, está en el carbono 4 propil, y por último vamos a nombrar donde tenemos nuestro doble enlace. Sí, porque sabemos que es 7 carbonos en total, sería un hexeno, perdón, un hepteno, pero hay que poner donde tenemos nuestro doble enlace. Entonces va a ser 4 propil 1, ¿sí? Guión hepteno. Entonces ahí ya nombramos a nuestro alqueno. ¿Sí? Y bien, aquí vienen diferentes ejemplos para que los puedan checar. Viene este de aquí, que es un 2,5 dimetil 3 hexeno. Viene un 5 etil, guión 3,6 dimetil 3 hepteno. Entonces vamos a checar estos para que
no haya dudas, ¿sí? ¿Cómo son? Vamos a empezar con este de aquí. Si me deja seleccionarlo. Tenemos este de aquí, ¿verdad? Es un poquito más grande. Entonces tenemos este. Vamos a nombrar la cadena más larga. Si yo empiezo por aquí, 1, 2, 3, 4, tiene el doble enlace, 4, 5, y me puedo ir para arriba o para este lado, ¿sí? Si yo me voy para acá, 5, 6, 7, tiene 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7. Entonces de cualquier manera, yo lo puedo nombrar. En este caso, como lo hace el ejemplo, sería de esta manera, ¿sí? Selecciona a esta como la cadena más grande. Y se van a nombrar hacia donde esté más cercano el doble enlace, que en este caso sería este de aquí. Este es el doble enlace, ¿verdad? Entonces, si yo lo nombro por aquí, 1, 2, 3, está en el carbono 3 mi doble enlace. Si yo lo nombro por acá, 1, 2, 3, 4, estaría hasta el 4. Entonces, conviene más, es mejor hacerlo de izquierda a derecha. Entonces, este va a ser el 1, este va a ser el 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Entonces, ya tenemos que en el tercer carbono está nuestro doble enlace. Vamos a ver los radicales. Tenemos este de aquí y este que es un etil. Entonces tenemos dos metiles y un etil. Entonces, ya les dije, los podemos nombrar por orden alfabético, que empezamos con la E, o podemos empezar con el 2-dimetil, con el dimetil. ¿Sí? Cualquiera de estas dos, si los intercambian no hay problema, va a ser exactamente lo mismo. Lo importante es que estén bien acomodados donde tenemos nuestros radicales. Este metil está en el carbono 3, ¿verdad? Está aquí en el 3. El otro metil está en el carbono 6. ¿Sí? Este de aquí está en el carbono 6. Entonces por eso es 3,6 dimetil, porque son 2. Si hubiera habido 3, trimetil. Entonces va a depender de cuántos tengamos. ¿En qué carbono está el etil? En el carbono 5. Si este etil de aquí está en el carbono 5, por eso es 5 etil. 3,6 dimetil. Y por último ponemos donde está el doble enlace, que es en el carbono 3. Ponemos el número de carbonos, que es 7, hepteno. ¿Sí? Entonces así los van a hacer en cada uno de los problemas que ustedes tengan. Por ejemplo, este de aquí que está sencillo. Tenemos un doble enlace, ¿verdad? Y tenemos otro doble enlace. Entonces, mi cadena principal va a ser esta de aquí. Esa va a ser mi cadena principal, porque contiene los dos dobles enlaces. ¿Sí? Si yo me hubiera ido por acá abajo, tiene el mismo número de carbonos. Aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si me hubiera ido para abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La razón del por qué no nos fuimos para abajo es porque tiene aquí un doble enlace. Aquí tiene un doble enlace. ¿Sí? Entonces el doble enlace los vamos a nombrar donde esté más cercano. En este caso, si yo lo nombro de derecha a izquierda, está en el carbono 1.
Pero si yo lo nombro de izquierda a derecha, va también a estar en el primer carbono. Y este es el primer carbono de este lado y este sería el primer carbono de este lado. Entonces, ¿cómo los vamos a nombrar? Ah, pues ahora nos vamos a ir con el radical. El radical, ¿en qué carbono está? Pues si yo lo nombro de izquierda a derecha, va a estar en el 1, 2, 3 y 4, hasta el 4. Pero ¿qué pasa si yo lo nombro de derecha a izquierda? Va a estar en el 1, 2, 3. En el carbono 3 es más cercano el 3 que el 4, entonces los vamos a nombrar de izquierda, perdón, de derecha a izquierda. Entonces este va a ser el 4, este va a ser el 5 y este va a ser el 6. Entonces ya solamente ponemos dónde está el etil en el carbón 3. Este es el etil, está en el carbono 3. ¿Dónde tenemos nuestros dobles enlaces? En el carbono 1 y en el carbono 5. Por eso se llama 1,5. ¿Cuántos carbonos son? Son 6 hexa. Y como son dos dobles enlaces, lo ponemos como dieno. Sí, porque es doble enlace, dos dobles enlaces. Entonces por eso es dieno. Si hubiera habido 3 dobles enlaces, tridieno. Perdón, trieno. Si hubiera habido 4 dobles enlaces, tetraeno. ¿Sí? Hexatetraeno. Entonces va a depender de cuántos enlaces tengan. ¿Sí? Entonces ustedes me van a hacer estos problemas de aquí. Son parecidos a los que yo hice. Son parecidos a los que ya habían hecho. Nomás que tienen un doble enlace. Sí, va a tener este doble enlace de aquí. Aquí tiene este doble enlace. Entonces, ¿cómo lo van a nombrar este de aquí, por ejemplo? Pues aquí tenemos que a fuerzas poner el doble enlace. Entonces, me van a seleccionar esta cadena. Aquí si nos vamos hacia acá, va a tener 1, 2, 3, 4, 5. Si lo nombramos hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5 también. Entonces, la forma en que tenga los radicales más sencillos, vamos a poner esta si quieren. ¿Cómo se va a hacer la cadena aquí? Entonces me van a empezar por aquí. Por ejemplo, me pueden tomar este de aquí. ¿Sí? Vamos a tener radicales. Vamos a tener este radical de aquí. ¿Sí? Si lo tomamos de esa manera. O por ejemplo, si yo me voy hacia acá, dijimos que allí era 1, 2, 3, 4, 5. Eran 5 carbonos en total. Vamos a ver qué pasa si yo lo tomo por acá. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Siguen siendo los mismos 5, ¿verdad? Pero si yo empiezo por acá, voy a tener toda este radical que es muy difícil de nombrar. Entonces, por eso no nos vamos a ir hacia allá. Entonces, el que vamos a tener va a ser este de aquí. Vamos a tener este radical, este es un metil, un etil, y vamos a tener este radical de aquí, ¿sí? Que es de 4 carbonos y empieza aquí en este primer carbono el enlace. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Pues aquí lo tenemos, ya lo habíamos puesto. Se llama isobutil S radical. Entonces, ese va a ser un isobutil. Ese va a ser un etil. Y ese va a ser un metil. ¿Cómo lo vamos a numerar? Donde esté más cercano el doble enlace. Pues va a ser, entonces, borro eso de ahí.
Entonces vamos a tener el carbono 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces en el carbono 1 vamos a tener el doble enlace, en el carbono 2 vamos a tener nuestro isobutil, en el carbono 3 vamos a tener nuestro etil y en el carbono 4 vamos a tener nuestro metil. Entonces así lo van a nombrar, ¿sí? Ya casi les hice todo este problema. Entonces cada uno de los problemas que les deje los van a nombrar de esa manera, ¿sí? Y en la siguiente parte pues yo les doy el nombre y ustedes van a poner la figurita. Por ejemplo, vamos a hacer este de aquí. Nos dice que vamos a tener 4-etil, 2-metil, 2,5 octadieno. Vamos a empezar con esto, que es el octa. Significa que tenemos una cadena de 8 carbonos. Entonces vamos a tener nuestra cadena, vamos a hacerlo. Entonces vamos a tener una cadena de 8 carbonos, ¿sí? Vamos a empezar aquí con estos 8. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a tener 8 carbonos. Ahora, nos dice que los dobles enlaces van a ser 2 porque es dieno. ¿Dónde están los dobles enlaces? En el 2 y en el 5. Entonces, por ejemplo, yo los puedo nombrar de izquierda a derecha, que este sea el 1, 2, nos pongo un poquito más abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces yo tengo en el 2, tengo un doble enlace, y en el 5 tengo otro doble enlace. ¿Sí? Ahora nos dice que es 4-etil, 2-metil. Entonces, en el 2-metil, en el carbono 2, aparte tengo un metil. Entonces voy a poner aquí un metil. Ese sería mi metil en el carbono 2. Y en el carbono 4 yo tengo un etil. Entonces yo tengo un CH2, CH3. Entonces ahí yo tengo mis radicales, ya tengo todo. Ya nomás me falta completar con hidrógenos. ¿Cómo lo voy a hacer? Recuerden que cada carbono debe de tener 4 enlaces. Entonces aquí ya hay un enlace normal, enlace normal, enlace normal, enlace normal, enlace normal. Entonces, ¿cómo van a empezar? Este ya tiene 1, por lo tanto este va a ser un CH3. Porque ya tiene 1. Entonces le quedan 3, lo completamos con hidrógenos. El segundo carbono necesita tener 4, tiene 2 aquí, 1 y 2. Entonces ya tiene los 4 en total, ¿verdad? Ya no le queda ninguno para hidrógenos. Entonces este carbono no va a tener hidrógenos. Vamos con el carbono 3. Tiene 2, tiene 1, ya son 3. Ya nomás le falta 1. Entonces este carbono va a tener CH. ¿Sí? Este carbono de aquí, el carbono 4, tiene 3 enlaces, falta 1, entonces va a ser un CH. El carbono 5 tiene 2 enlaces, uno acá, perdón, tiene 1, 2, 3, falta 1, entonces va a ser otro CH. El carbono 6 también tiene 3, también va a ser un CH. El carbono 7 nomás tiene 2, ¿verdad? Entonces va a ser CH2. H2 para que sean 4 en total. Y por último el carbono 8 tiene un enlace, le faltan 3, entonces va a ser CH3. Entonces esa sería la figura de mi 4-etil, 2-metil, 2,5 octadieno. Y ya acabaríamos ahí ese problema. Entonces ustedes me van a hacer todos los demás, ¿sí? El 2-metil, 2-butileno. Se van a basar en este problema que acabo de hacer yo. ¿Sí? Vamos a empezar siempre con este de aquí, que es el octa. En este caso es un butil, son 4. Penta, que es 5. Hepta, que son 7. ¿Sí? Hay que empezar ahí. Luego se van a fijar en los dobles enlaces. En este caso fue 2,5.
en el 2 y en el 5. En este caso nomás tiene 1 en el 2, entonces lo van a poner en el carbono 2. Aquí nomás tiene 1, también tiene 1 en el carbono 1. Tiene 1 en el carbono 3. Y este tiene 1 en el carbono 2. ¿Sí? Entonces, terbutil, isopropil, etil, metil, dimetil. Entonces, todas esas ramificaciones los tienen que poner donde les diga los carbonos. ¿Sí? ¿Cómo lo van a hacer? De nuevo, ustedes pueden buscar radicales al kilo. ¿Sí? O simplemente en este video los ven. El terbutil que ahí aparece en el problema, pues es este de aquí. Los metil, los etiles. ¿Sí? Entonces me van a hacer esos problemas de ahí. Hacen el pequeño resumen de lo que es un alqueno. ¿Sí? Empieza aquí. ¿Qué es un alqueno? ¿Cómo se les conoce? La tablita si quieren la pueden poner o no, simplemente es para que ustedes la tengan. Y me ponen las 3 reglas, me ponen el ejemplo, me ponen las 3 reglas para hacer la nomenclatura de los alquenos. Y me realizan esta actividad. Esta actividad, recuerden, todo le toman foto, lo ponen en un Word y lo guardan como un PDF y lo suben. Y ya después los voy a poner como en la clase pasada. Voy a poner en la plataforma un cuestionario donde venga cada uno de estos con su nombre y ustedes tengan que ponerlo ahí en el cuestionario. Van a ser los mismos problemas, ¿sí? Entonces este problema lo voy a poner nombres, ustedes van a elegir cuál es el correcto. Voy a poner este problema, voy a poner el nombre correcto y otros 2 que sean incorrectos si ustedes eligen. Entonces así los vamos a hacer. ¿Sí? Voy a poner estos, voy a poner su figura. Voy a poner voy a poner su figura y así. Ustedes van a tener que seleccionar cada uno como en los pasados. ¿Sí? Muy bien, eso sería todo.